Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que vengan bien con todas las actividades, entendiendo, comprendiendo la bibliografía y de alguna manera ir entrando en clima de lo que es esta materia de la psicología, ¿no? Vinculado a teorías psicológicas que explican la conducta humana. Por eso hoy vamos a retomar algunas cuestiones que hemos estado trabajando vinculado a la historia de la psicología. Bueno, ustedes trabajaron en un primer momento la historia de la psicología con una línea del tiempo. Si recuerdan, en la última parte, digamos, en lo que serían los sistemas psicológicos contemporáneos, hay tres como grandes teorías o marcos teóricos que generaron rupturas en cuanto a lo que se venía estableciendo. Uno es el psicoanálisis, el otro el conductismo y la psicología de la Gestalt. Los tres contemporáneos, porque son del 1900, ¿bien? En diferentes lugares, en Austria, Estados Unidos, Alemania, ¿sí? Y con diferentes objetivos, ¿sí? Que estudiar, metodología, ¿sí? Y diferente enfoque teórico. Básicamente, para diferenciarlos a grandes rasgos, y luego entraremos específicamente en el conductismo hoy, cuando hablamos del psicoanálisis, el enfoque apunta a estudiar cuáles son los determinantes inconscientes de nuestra conducta. Si el psicoanálisis habla de que hay un inconsciente y ese va a ser su objeto de estudio. Otra cuestión muy importante para el psicoanálisis es la sexualidad infantil, ¿sí? Que también va a ser objeto de estudio, en el sentido de estudiar cómo desde niños, ¿sí? El cuerpo empieza a percibir lo que se llaman ciertas zonas erógenas, ¿sí? De placer y de displacer, ¿sí? Esto es cuando el bebé nace, por ejemplo, empieza a descubrir lo que es el displacer del hambre, el displacer del frío, y a partir de un otro que viene, lo abriga, lo cuida, lo acaricia, lo alimenta, empieza también a registrar lo que es el placer. Bien. Y la metodología de estudio del psicoanálisis en un principio va a ser la hipnosis, luego la va a descartar, y otras herramientas de esta teoría son la asociación libre y fundamentalmente la escucha. Ustedes seguramente han visto por ahí la imagen más popular del diván, ¿sí? De un terapista escuchando a una persona mientras toma notas y la persona está recostada en una especie de diván o de sillón. ¿Sí? Porque la base del psicoanálisis tiene que ver con la escucha, ¿sí? Es decir, que considera que a través de lo que va diciendo la persona, el psicoanalista puede ir leyendo su inconsciente de alguna manera, ¿no? Interpretándolo. Cuando hablamos de la teoría de la Gestalt, que significa de la forma, ¿sí? Que surge en Alemania, este marco teórico va a buscar de alguna manera conocer al sujeto, ¿sí? A partir de cómo percibe, es decir, que va a estudiar justamente el campo perceptivo, las leyes de percepción, ¿sí? El objeto de estudio tiene que ver con las totalidades, lo que en Alemania se llama Gestalten, ¿sí? Y el insight, es decir, el insight tiene que ver con esto cuando logramos comprender algo, ¿sí? Esta sensación de completud, de sentir que comprendimos, de que la idea se cierra. Bueno, esto tiene que ver con la teoría de la Gestalt. Y la metodología va a ser tanto la observación como la experimentación. En lo que atañe a la teoría que vamos a trabajar hoy, que es el conductismo, el enfoque está vinculado a la relación entre los estímulos y las respuestas. Eso es lo que va a estudiar. Cómo se aprende por asociación, ¿sí? Asociación de un estímulo con una respuesta. Y esta teoría tiene completo desinterés en los estados internos. Es decir, hoy hablábamos de un psicoanálisis que estudia el inconsciente. Bueno, el conductismo no le interesa para nada lo que sucede puertas para adentro del sujeto, las emociones, los pensamientos, su historia personal, queda completamente de lado. Lo que le interesa es la conducta manifiesta, lo que se puede ver, medir y predecir. Bien. Y la metodología va a ser la observación y la experimentación con animales y con personas. Bueno,
El psicoanálisis lo vamos a trabajar en otro momento. Y hoy vamos a focalizarnos en ciertas teorías del aprendizaje. Que tienen que, o que van a buscar qué cosa, responder al proceso de aprendizaje, entender cómo aprendemos. Este mapa conceptual grande que está en el PowerPoint, ustedes observan, tienen dos grandes ramas, las teorías conductistas y las teorías cognitivistas. En esta primera parte de la red conceptual, básicamente explican cuál es la mirada que tienen del sujeto y del aprendizaje. Las conductistas tienen una mirada del sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque estudian al sujeto cómo reacciona, cómo responde frente a un estímulo. Por eso esta diada, estímulo-respuesta. En cambio, las teorías cognitivistas tienen una mirada del sujeto activo, que más allá de dar una respuesta, pone en marcha ciertos procesos psicológicos frente a un estímulo dado. Bien. Luego veremos las cognitivistas. Hoy nos focalizamos en las conductistas. Dentro de las teorías conductistas están estas tres ramas. Presten atención a esto porque sobre esta cuestión ustedes harán la actividad de esta semana. Estas tres ramas que son el condicionamiento clásico o condicionamiento por simple asociación, cuyos exponentes principales son Watson y Pavlov. Tenemos también el condicionamiento instrumental u operante, de la mano de Skinner fundamentalmente. Y para cerrar, el aprendizaje por modelado o aprendizaje social, de la mano de Bandura. Bien, entonces, a grandes rasgos, esta teoría conductista hace énfasis en la conducta observable. Esto que hablábamos hoy, aquello que se puede ver, ¿sí? Que se puede medir. La conducta manifiesta. Consideran que los comportamientos complejos se pueden interpretar partiendo de conceptos simples, es decir, que para ellos la conducta, que es algo complejo, se puede descomponer en partes más simples. Por eso es una teoría elementalista, porque estudia los elementos de la conducta. Es una psicología experimental con un método de introspección experimentada, ¿sí? En donde se les daba una tarea a la persona y se le pedía que mientras la realizaban fueran describiendo sensaciones. ¿Sensaciones de qué tipo? Fisiológicas, ¿sí? Es decir, de alguna manera, qué sentían en el cuerpo, si les daba frío, si les daba calor, si les dolía la vista, digamos. Iban tratando de entender cuál es la respuesta más fisiológica o orgánica frente a determinado estímulo. La conducta observable va a ser entonces el objeto de estudio de esta teoría, ya que ellos plantean que, dado cierto estímulo, se puede predecir la respuesta. Entonces, cuando hablamos de estímulo, significa cualquier objeto del medio ambiente captado por el organismo o cualquier cambio en los tejidos mismos debido a la condición fisiológica del animal. Por ejemplo, un ruido, la presencia, la ausencia de luz, el cambio que podemos obtener cuando impedimos a un animal, por ejemplo, la actividad sexual, el movimiento, la alimentación, son todos estímulos que van a dar lugar a una respuesta. Y cuando hablamos de respuesta, estamos hablando de todo lo que el organismo hace en relación a ese estímulo. Es decir, la reacción del sujeto frente a esos estímulos. Por ejemplo, volverse o alejarse de la luz, quedarse inmóvil ante un depredador, ¿sí? Escapar, escabullirse ante un ruido, o actividades más complejas, leer un material bibliográfico, escribir un texto académico, tejer una bufanda, tener hijos, irse de viaje. Digamos que para el conductismo, dado un estímulo, se va a dar una respuesta, ¿sí? Llama estímulo, entonces todo aquello que cambia de alguna manera al organismo y da respuesta a lo que el organismo hace en relación al estímulo. ¿Bien? ¿Quiénes son los principales exponentes de esta teoría conductista? Pavlov, Watson, Sondike,
Skinner y Bandura. Su objetivo, predecir y controlar la conducta. Esta teoría se la llama ambientalista, ¿sí? O ambientalismo radical. ¿Por qué? Más allá de conocer la conducta, el objetivo o el énfasis está puesto en controlar las reacciones del hombre, anticipar de alguna manera y fiscalizar la actividad humana, ¿sí? Tiene un objetivo de control, básicamente. Entonces, el conductismo le va a otorgar un papel determinante al ambiente, ¿sí? Tanto como creador como modificador de conductas. Por eso se llama ambientalismo radical, porque todo el énfasis está puesto en controlar la reacción del hombre a partir de controlar los estímulos del ambiente. Entonces, volvemos a una parte de la gran red conceptual que vimos al inicio. Teorías conductistas, se las llaman también teorías del condicionamiento, ¿sí? Y dentro del condicionamiento tenemos el condicionamiento clásico, el operante y el social. Estos dibujos que yo les pongo acá hacen referencia a los experimentos llevados a cabo en cada una de estas teorías. El condicionamiento clásico experimentaba con perros y también con bebés. Ahora vamos a ver un poco eso. El operante con palomas y ratas y el social con niños. Y esto lo que se llama es un muñeco bobo. ¿Qué pasa con el condicionamiento clásico? Que es el primero, ¿sí? Es el que sienta las bases del conductismo, que considera que por asociación de nuevos estímulos sobre la base de estímulos condicionados, de estímulos, perdón, incondicionados, se va a dar lugar a estímulos condicionados. Es decir que frente a un estímulo que antes no generaba ningún tipo de respuesta, ¿sí? Por condicionamiento se puede hacer que ese mismo estímulo que antes no generaba respuestas, ahora las genere. Es decir, que lo que buscaban era crear respuestas nuevas, ¿sí? Por condicionamiento y por asociación. Este es, de alguna manera, el cuadro explicativo del experimento de Pavlov con el perro. Hay 3 videos específicamente que yo les voy a subir para que ustedes vean y analicen, y esa va a ser la actividad de esta semana, ¿sí? Sumar toda esa información a la red conceptual, ¿sí? De este PowerPoint. Es decir, estudiar y ver en cada uno de esos experimentos qué conclusiones arribaba cada uno de estos teóricos. Bien, este primer experimento, que es el de Pavlov, del perro, buscaba ver si lograba hacer salivar al perro ya no frente a la comida, sino a otro estímulo que antes no estaba vinculado a la salivación. Es decir, él observaba que el perro salivaba frente a la comida, ¿sí? O el olor de la comida o frente a ver la comida. También observó que haciendo sonar un ruido, ¿sí? X, puede ser una campana, un diapasón, un timbre, el perro no salivaba, ¿sí? Porque no había en él esta respuesta condicionada. Luego de fusionar reiteradas veces el sonido fuerte con la presentación de la comida, el perro empezó a asociar este sonido con la presentación de la comida, lo que en un principio generaba la salivación. Luego del condicionamiento, retirando la comida y solamente haciendo sonar el diapasón o la campana, se lograba la respuesta condicionada, es decir, que el perro salivara. Es decir, que para Pavlov cualquier conducta compleja está constituida por reflejos condicionados. Entonces, a modo de chiste, la verdad es que me ha costado mucho amaestrarlo, pero lo logré. Ahora cada vez que empiezo a salivar, se pone a tocar la campana, dice el perro de Pavlov. Otro de los teóricos del condicionamiento clásico es Watson. Una frase reveladora de Watson fue: denme una docena de infantes sanos y bien formados, mi propio mundo específico para educarlos, y garantizo que elegiré a cualquiera al azar y lo formaré
como para que llegue a ser cualquier tipo de especialista que yo decida. Médico, abogado, artista, comerciante y también mendigo o ladrón. Cualesquiera que sean sus talentos, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y la raza de sus antepasados. Bien, esto es en 1970. Fíjense esta frase de Watson, ¿m? Que la base de esta frase tiene que ver con el control y la capacidad de hacer con las personas lo que él decida en función del ambiente. Por eso recuerden que hablamos de un ambientalismo radical. Sí, esta frase y los experimentos de Watson fueron muy cuestionados, ya que habla de las personas como objetos, ¿sí?, a controlar. Este cuestionamiento, sobre todo, se hace en uno de sus experimentos con el pequeño Albert, que era un bebé, que es otro de los videos que ustedes van a observar, ¿sí? El pequeño Albert era un bebé que toma Watson para estudiar los miedos y las conductas aprendidas. Él observaba que, por ejemplo, el bebé Albert, al principio de este experimento, no le tenía miedo a los ratones, jugaba inclusive con ellos. Luego de asociar diferentes cuestiones que a él sí le daban miedo, como los ruidos fuertes, el bebé empezó a tenerle miedo a los ratones y a cualquier otro objeto parecido, un oso de peluche, una máscara, ¿sí?, un conejo. Es decir, que después se generalizó el miedo. El objetivo de Watson era ver si los miedos eran aprendidos o eran innatos, es decir, si lo traemos de nacimiento o si lo construimos en la experiencia con el medio. Recuerden que esto es un ambientalismo radical, entonces, para ellos, todo se puede generar a partir del medio ambiente, ¿sí? Entonces, este es otro de los experimentos que ustedes van a observar a través del video y van a armar la respuesta a la actividad de esta semana. Bien, pasamos a otra rama del conductismo, que es el condicionamiento operante o instrumental de la mano de Skinner. Skinner buscaba entender cómo se puede aumentar la probabilidad de que aparezca una respuesta. Por eso mismo es que él empieza a trabajar con el refuerzo, ¿sí? Reforzar está vinculado a premiar alguna conducta que el sujeto produce o emite espontáneamente, es decir, algo que el sujeto hace por modus propio. Lo que buscaba Skinner era reforzarlo para que se aumentara la probabilidad de que repitiera esa conducta o esa respuesta. El experimento de la paloma, que es el que ustedes van a estudiar o el que van a ver, trata justamente de esto. Cuando el animal picoteaba, ¿sí?, cuando picoteaba la comida, picoteaba o tocaba una palanquita, se le proporcionaba la comida. Es decir, que se reforzaba con la comida una conducta de picotear. La conducta se ve reforzada al proporcionarle comida, ¿sí? Eso es lo que aumenta la probabilidad de nuevas respuestas. Otro de los experimentos fue la caja de Skinner, ¿sí?, con la rata, algo parecido, pero acá era el refuerzo negativo, ¿sí? La comida vendría a ser como refuerzo positivo y el suelo electrificado, por ejemplo, ¿sí?, o una descarga eléctrica, sería un refuerzo negativo. Entonces se llama conductismo operante porque para Skinner la conducta opera, ¿sí?, de alguna manera sobre el medio. Es decir, que para Skinner la conducta es operante, opera sobre el medio. Y es instrumental porque la respuesta del sujeto es el instrumento de la producción de recompensas, ¿sí? Es decir, que en función de la respuesta que el sujeto da, instrumenta la probabilidad de que se le dé un premio, ¿sí?, una recompensa, que va a aumentar, por ende, la probabilidad de que el sujeto vuelva a repetir esa conducta. Y entramos en la tercera etapa del conductismo, que es el aprendizaje observacional, aprendizaje por modelado o aprendizaje social, ¿sí?, de la mano de Bandura. Bandura consideraba que los individuos adquieren conductas mediante la observación y la imitación, ¿sí?,
Por eso el aprendizaje social es por modelado, es decir, que copian un modelo y lo repiten. ¿Bien? El experimento del muñeco bobo, que sé que ustedes van a ver y estudiar, justamente trata de esto. Observa cómo los niños imitan, copian un modelo y de alguna manera repiten por imitación esa conducta. Es decir, para Bandura aprendemos por imitación. Por eso estas teorías son ambientalistas, ¿sí? Porque ponen el énfasis en el ambiente. Es decir, que el ambiente determina de alguna manera mi conducta. Bien, bueno, hasta acá tenemos las teorías conductistas en el día de hoy, ¿sí? Recuerden que yo les voy a subir 3 videos que ustedes van a analizar y que van a utilizar para realizar la actividad de esta semana, ¿sí? En función del material teórico, que también les voy a subir la bibliografía, y los videos van a armar una red conceptual justamente con los resultados de estos experimentos, conclusiones, ¿sí? Y datos importantes que suman a la teoría conductista. Bueno, espero que tengan una buena semana, que puedan hacer la actividad sin dificultades y ante cualquier duda pueden mandarme un mensaje, escribirme y yo los voy a ayudar, ¿sí? Bueno, nos vemos chicos, hasta la próxima.